Había una vez un fiel siervo de Dios llamado David, que buscaba refugio y protección en el Señor. David era un hombre sencillo, pero con gran fe. Sabía que en un mundo lleno de peligros, tanto físicos como espirituales, solo la confianza inquebrantable en Dios podría garantizar su seguridad. En todas las situaciones de su vida, buscaba la sombra del Altísimo, sabiendo que Dios sería su escudo y su fortaleza. David vivía en tiempos de grandes dificultades, rodeado de enemigos y amenazas constantes. Sin embargo, sentía una paz profunda, una tranquilidad que provenía de saber que, incluso en las horas más oscuras, el Señor estaba a su lado. Esta certeza lo hacía resistir todo, confiando en que Dios, en su infinita misericordia, siempre lo protegería. Cada día, David se refugiaba en las promesas de Dios, sabiendo que el Señor era su refugio seguro. Cada día, dedicaba momentos al Señor en oración, buscando su consuelo y orientación. Cuando los enemigos se acercaban, David no se desesperaba, pues ya había experimentado la protección de Dios en muchos momentos de su vida. Dios era su escudo, aquel que lo guardaba, y sabía que en su presencia no había espacio para el miedo. La rutina de David consistía en buscar constantemente la presencia de Dios, meditar en las Escrituras y recordar las promesas divinas. Sabía que, con Dios a su lado, nada podría derribarlo, pues la fuerza del Señor era mucho mayor que cualquier adversidad que pudiera surgir en su camino. La confianza en el Señor lo mantenía firme y seguro, sin importar las circunstancias. Hasta que un día, David se vio rodeado de peligros y amenazas que parecían insuperables. Era una época de guerra y los enemigos de Israel se acercaban desde todas las direcciones. El ejército de David era menor en número y la situación parecía desesperada. Sabía que su fuerza era limitada, pero su fe en Dios no falló. Durante ese periodo de gran prueba, David enfrentó no solo enemigos físicos, sino también el constante ataque del miedo y la ansiedad. Su alma estaba angustiada, pero no dejó de confiar en Dios. En medio del caos, David sintió como si estuviera solo, sin respuesta. Sin embargo, pronto recordó que no estaba solo, pues el Señor siempre había estado a su lado, guiándolo y protegiéndolo. Tomó un momento para recordar la fidelidad de Dios en su vida, las victorias que Dios le había concedido en el pasado y las muchas veces que había sido liberado de las garras del enemigo. Debido a esto, el miedo y la angustia comenzaron a apoderarse del corazón de David, pero no perdió la esperanza. Con el avance del enemigo, David vio su ciudad amenazada. Las murallas de la ciudad eran débiles y la batalla parecía perdida. Sin embargo, no cedió al pánico. Incluso frente a la mayor adversidad de su vida, David recordó las palabras del Señor, que prometió nunca abandonarlo. Sabía que, aunque las circunstancias eran difíciles, Dios jamás lo dejaría a merced de los enemigos. David sintió el peso de la presión, pero se mantuvo firme en la confianza de que, si permanecía fiel, Dios actuaría en su favor. Oró fervorosamente, pidiendo la ayuda divina para darle la fuerza y el valor de enfrentar esa situación. Sabía que no podría enfrentar a los enemigos solo, pero con Dios a su lado, tendría todo lo que necesitaba para vencer. Y debido a esto, David continuó clamando a Dios por ayuda, incluso cuando parecía que todo estaba perdido. El ataque se intensificaba. David sentía el peso de las responsabilidades y las amenazas sobre sus hombros. El ejército enemigo avanzaba, y él sabía que una derrota significaría la destrucción de su pueblo, pero incluso con la presión aumentando, David no se apartó de la fe.
Sabía que Dios estaba escuchando sus oraciones y que, al final, la victoria sería suya. Mientras los enemigos se acercaban, David no temía. Sabía que, independientemente de lo que sucediera, Dios estaba en control de todas las cosas. Mantuvo su confianza en Dios, sabiendo que, con el Señor a su lado, ningún mal podría prevalecer, hasta que finalmente Dios intervino de manera poderosa y libró a David de todas las amenazas. Cuando parecía que no había más esperanza, el Señor envió su poder para salvar a David. Se alcanzó una gran victoria y el ejército enemigo fue derrotado. David vio cómo Dios, en su fidelidad, había cumplido sus promesas. El enemigo fue derrotado no por la fuerza de David, sino por la intervención divina. El Señor dio a David sabiduría para tomar decisiones cruciales y coraje para actuar con confianza. La protección de Dios fue evidente en cada movimiento y la paz volvió a reinar. David experimentó entonces el poder de Dios de manera tangible y supo que, incluso en medio de las mayores dificultades, el Señor siempre estaría con él. Desde entonces, David vivió en paz, sabiendo que el Señor era su refugio eterno. Comenzó a confiar aún más en Dios y dedicó su vida a servir al Señor con un corazón agradecido. Las victorias que experimentó no fueron solo sobre enemigos externos, sino también sobre el miedo y la inseguridad que a menudo amenazan el alma. David aprendió a descansar en las promesas de Dios, sabiendo que con Él no había nada que temer. El Señor siempre sería su refugio y fortaleza, su protección en tiempos de peligro. Y así, David se convirtió en un ejemplo para todos los que buscan refugio en el Señor. Sabía que en Dios había seguridad, fuerza y coraje para enfrentar cualquier desafío que la vida trajera. Dios siempre sería su refugio y con Él nunca estaría solo.